como siempre, y muy amablemente nos aceptó la invitación el representante de la Cámara, Juan Espinal, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Bueno, Nacho, muy buenas tardes, un saludo muy especial a Andrea, María Andrea, a José y a todos los antioqueños que nos siguen en este momento por Cosmovisión. Muchas gracias. En esta pausa en la que estábamos hablando con usted, nos decía que cómo está el ambiente en la Cámara y en el Senado. ¿Cuál es su percepción? Yo quiero que se la cuente a los televidentes. Bueno, yo creo que el Congreso de la República, los partidos de oposición hemos demostrado que a pesar de que somos pocos, nos hemos convertido en un muro de contención para que el presidente Gustavo Petro haga tanto daño en el país. Así sea dilatando el debate y la votación de los proyectos de ley, lo que ocurrió con la reforma pensional que se demoró casi 2 legislaturas para que saliera del Congreso. La salud la hundió el Senado de la República posterior a que en la Cámara de Representantes debatiéramos aproximadamente por 9 meses el texto. Apenas va a llegar a la plenaria la reforma laboral. Entonces, a pesar de que somos pocos en la oposición, hemos logrado contener. Ahora bien, en este nuevo periodo, que ya la tercera legislatura, yo empiezo a ver en la Cámara de Representantes especialmente un ambiente como de plan tortuga, especialmente por los partidos de gobierno. Hablo del Partido Liberal, recuerden que el Partido Verde está dividido como en 3 líneas, el Partido Conservador y la U. Y yo creo que los congresistas que le han votado algunas cosas a Petro, que de alguna manera se han arrodillado al gobierno actual, van a empezar a calcular políticamente porque en 23 meses va a haber un nuevo Congreso de la República. Es decir, en marzo del próximo año, en un año, el 8 de marzo del 2026, tenemos elecciones al Congreso de la República. Estaríamos hablando más o menos de unos 19, 20 meses. Sí, eso no es nada de tiempo. Sí, ya eso hay que empezarlo a preparar. Usted nos cogió la noche para arrancar la campaña, Nacho. Yo creo que sí. Golpe de Estado imaginario, realmente hay una realidad, porque Petro, el presidente, ha sido muy insistente en estos últimos días frente a este tema. A ver, Nacho, en Colombia no hay ningún golpe de Estado ni golpe blando. Desde que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, él no hace sino hablar del golpe blando, que lo persiguen, que lo quieren tumbar. Acá lo que hemos visto es un gobierno con un sinnúmero de escándalos de corrupción. Cuando inició el escándalo de Laura Sarabia, de Benedetti, del hijo de Petro, que está en este momento ha sido llevado a la audiencia de juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el escándalo sin precedente de la unidad de gestión del riesgo, que lamentablemente haya sido un antioqueño que estuviese liderando esa institución como ese señor López, donde han caído funcionarios, donde hay nombres de congresistas y altos funcionarios del gobierno nacional. Y lo que uno ve es a Petro desesperado, tirando cortinas de humo, tirando globos como el que tiró la semana pasada en la locución presidencial, que realmente uno esperaba que hablara del paro de transportadores por el aumento del ACPM. Entonces, aquí no existe riesgo alguno de que haya golpe de Estado contra el presidente de la República. Acá lo que hay es una improvisación, un desgobierno, realmente no tienen la capacidad para ejecutar lamentablemente, y lo que tenemos que hacer es que en el 2026... vías democráticas, tengamos nuevas elecciones al Congreso, al presidente de la República, un nuevo presidente de la República, y que Petro termine el 7 de agosto del 2026 y que se vaya tranquilo. Esperemos que no sea un expresidente necio que deje gobernar a quien llegue a la Casa de Nariño, porque yo creo que va a ser muy difícil con él como expresidente. Representante, pero independiente de que todos lo han dicho y lo han afirmado, golpe de Estado no hay, no va a haber, el presidente va a terminar su periodo y demás. ¿No terminaría siendo muy triste que si efectivamente la financiación de su campaña violó los topes, como el presidente se victimizó y dijo que y le iban a dar un golpe de Estado? Pero eso pasa como si nada. Bueno, él violó, si lo llegó a violar, violó los topes y no va a pasar nada porque él se victimizó y dijo que eso era un golpe de Estado. Y todo el mundo ha dicho, sí, no, golpe de Estado pero no es le que va a pasar. sanción pecuniaria puede haber. Bueno, Pero solo pecuniaria. Después de haber violado los topes para llegar a la Casa de Repre, es que esa Nariño. es la potestad que tiene el CNE. Bueno, Perdón. ojo que ese es un proceso diferente, son varios momentos, José y Andrea. Entonces, primero, en el Consejo Nacional Electoral hay un proceso en contra de Petro, candidato a la presidencia, donde también tiene responsabilidad el gerente, que es el actual presidente de Ecopetrol, y la auditoría y quien lleva la contaduría
de los dineros de campaña, por los 500 millones de FECODE, por la narcoavioneta, porque ellos no informaron a cuentas claras todos los testigos que pagaron el día de las elecciones. Y en los últimos días apareció una nueva prueba con la pauta en el canal de Caracol. Entonces, el Consejo Nacional Electoral va a ir a tomar una decisión de imputación de cargos por presunta violación de topes al presidente Gustavo Petro, pero como candidato, donde hay responsabilidad de estas personas. ¿Qué ocurre? Si esto se evidencia, porque hoy es un proceso y se tiene que hacer respetar la presunción de inocencia, y yo siempre lo hago respetar en mis debates en el Congreso de la República, sea para quien sea, pasaría el proceso a la comisión de acusaciones. De la Cámara. Recuerden que quien investiga al presidente de la República porque tiene un fuero especial es la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. La comisión toma una decisión de investigar y si hay mérito dentro de la investigación para sancionar, nosotros en la Cámara de Representantes, en la plenaria, habilitamos lo que decida la comisión. Pero ojo, la investigación, porque quien termina sancionando, ¿quién es? La plenaria del Senado de la República. Que la plenaria del Senado de la República, ¿qué puede hacer? Levanta el fuero para que finalmente la Corte Suprema de Justicia termine sancionando al presidente de la República. Entonces son 4 momentos dentro de un proceso por violación de topes a la campaña presidencial. Entonces acá hablan mucho en Colombia, hombre, que el juicio político, Hay diferentes criterios frente al juicio político. Acá lo que nosotros hemos defendido es, no existe un juicio político en esa vía. Aquí lo que hay es un proceso que nace por la presunta violación de topes en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Yo creo que el presidente Gustavo Petro tiene que respetar las altas cortes, tiene que respetar la función constitucional del Consejo Nacional Electoral y él no puede salir con esa cortina de humo que lo están persiguiendo, que aquí hay un golpe blando, cuando hay una investigación en su contra. ¿Qué va a pasar con ustedes, los de la oposición? ¿Qué están pensando? ¿Van a sacar ese as de bajo la manga a pocos días de las elecciones? ¿Cómo se están preparando ustedes para las elecciones que van a ser muy anticipadas? Ya vemos muchos precandidatos muy activos en redes, desde Fajardo, Luna, Alejandro Gaviria, o sea, ya hay una buena cantidad. ¿Qué están pensando ustedes en el Centro Democrático? Bueno, Nacho, lo primero es que nosotros como Partido Centro Democrático tenemos un reto, y es que en nuestro país no se pierda la democracia. Porque Petro, así ya lleve 25 meses, que falten 23 meses de gobierno, él sigue insistiendo, poco habla, pero siguen insistiendo en la tal constituyente o en temas de fast track dentro del Congreso de la República. Entonces nosotros obviamente que estamos alertas, haciéndole seguimiento a las movidas del presidente de la República y conteniendo todas las reformas. Esta semana vamos a debatir la reforma laboral, se viene la reforma a la salud, hoy radicaron la reforma tributaria en medio del debate al presupuesto nacional, Nacho. Un presupuesto que si ese tope se aprueba como llega desde el gobierno nacional, completamente nos llevaría a que tendríamos que aprobar la reforma tributaria. Y por eso yo creo que Petro radicó hoy la reforma tributaria, porque eso es una manera de presionar al Congreso de la República. Este gobierno no tiene límites, este gobierno no respeta la independencia y la autonomía de poderes. Entonces lo importante es que nosotros como Partido Centro Democrático estamos defendiendo la democracia, las instituciones, conteniendo desde el Congreso de la República, en las bancadas tanto de Senado como de Cámara. De cara a las elecciones del 2026, hoy hay 5 precandidatos a la presidencia, que está Miguel Uribe, sí, Andrés Guerra, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. El partido no ha tomado ninguna decisión de cuál va a ser el mecanismo interno ni los tiempos para mostrarle y presentarle al país el candidato único. Pero lo que sí tenemos claro es que debe existir una unidad entre la centro derecha en nuestro país para ir a derrotar al candidato de Petro. ¿Quién va a ser? María José Pizarro, el canciller, Roy Barreras, ¿se va a juntar con el santismo? ¿No se va a juntar? Creo que falta mucho, no falta mucho, pero el escenario político va a estar muy interesante. Además porque son casi 45 precandidatos a la presidencia de todas las líneas políticas. Tiene que estar muy dirimido a principio, en el primer semestre del año entrante, si no,
Eso hay que moverse. Mire, yo creo que los tiempos también los termina de alguna manera marcando el presidente Petro. Porque si alguien ha hecho campaña, así sea violando las normas electorales, ha sido el mismo presidente Gustavo Petro cuando insinúa, él lo dice, el gobierno del cambio tiene que continuar. Eso es campaña política, así no tenga candidato Nacho. Entonces, el presidente cuando empieza a tirar esos anuncios, pues claro, obliga a los partidos y a candidatos que no tienen partido, que seguramente van a salir por firmas, a decir, aquí también estamos nosotros para jugar en el 2026. María Podría, Andrea. qué pena, Nacho, Bien, prueba. a propósito del tema, ¿podría ser esa candidata de Petro Claudia López? Pues todos conocemos en el escenario político cómo se ha movido la doctora Claudia López. Ella unos días quiere a Petro, otros días no quiere a Petro, terminó su administración supremamente agradecida con el gobierno Duque, incluso ya ha dicho abiertamente que el mejor presidente que ella ha visto, que le puede ayudar, fue el presidente Duque. La doctora Claudia López se mueve mucho, ¿cierto? Como decimos los paisas, se mueve tanto que parece quieta. Y recordemos que ella aplaudió el día de que ganó Petro y lo atendió como su presidente en la alcaldía mayor de Bogotá. Y en la política, pues mire, pelean, se juntan. Roy Barreras decía, cuando era candidato a Vargas Lleras, y él era jefe de debate, que había que derrotar a Gustavo Petro porque era lo peor que le podría pasar a Colombia. Y ahí está. Y lo ayudó a ganar. Hoy es embajador, fue su presidente en el Congreso de la República hasta que el Consejo de Estado lo tumbó. Entonces yo creo que esa es una ventaja del progresismo, y es que se pelean, tienen choques, pero en el momento de buscar un triunfo se juntan sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente. Se adapta para lo que les Se adaptan. María Andrea. Entonces, puede terminar la doctora Claudia López siendo la candidata del petrismo. Creo que puede ser una gran alternativa. Quiero que nos alejemos un poquito del tema tan político nacional y entremos un poco a lo regional, representante, porque usted hizo parte también de esos congresistas antioqueños que estuvo jalonando mucho para las vías de Antioquia, y sabemos de ese último anuncio que se dio con la ministra de Transporte. ¿Cuáles son esos caminos que tiene entonces el departamento de Antioquia para poder cumplir con esos 4.2 kilómetros, y cómo se recibe esa noticia? ¿Cómo fue que se logró desde el gobierno nacional que por fin se dieron? Bueno, primero agradecerle al gobernador de Antioquia por su persistencia y liderazgo. En estos 7 meses de gobierno departamental, desde el 1 de enero, él insistió, hay que terminar las vías 4G, lo acompañamos la bancada. Y qué importante el anuncio que hizo la semana pasada, el viernes, con la ministra de Transporte. El presidente Gustavo Petro tomó la decisión de no ayudarle al departamento de Antioquia, de no enviar recursos, desconociendo que aquí votaron por él 940.000 personas que creyeron en su gobierno de cambio. Entonces, hoy tiene el gobernador de Antioquia la responsabilidad de terminar el tramo 2 de la vía 4G, donde está Mar 1, Mar 2, que nos conecta a nosotros, Medellín, con el Urabá, pero además que conecta a el Valle del Cauca, Buenaventura, con lo que va a ser Puerto Antioquia, que va a empezar a funcionar el primer trimestre del próximo año, que nos conectamos con el departamento de Córdoba, Eje Cafetero, Chocó, en fin. Y el mismo Entonces, Bogotá. acá lo que hay que hacer, María Andrea, es que el gobernador, con el apoyo y la buena relación que tiene con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con el apoyo de la bancada, de todos los antioqueños y del sector privado, busquemos plata, alternativas y audacia para sacar adelante la construcción de la vía. Yo creo que el alcalde de Medellín, está completamente montado para aportar más recursos. Recuerden que el gobernador y el alcalde de Medellín, para la construcción del tramo 1, que va en un 94% de ejecución, están al 100% los recursos garantizados, que son 3 billones de pesos. Para el tramo 2, que es donde termina el tramo 1, que ahí está la montaña, para conectarnos con Santa Fe de Antioquia, viniendo de Cañas Gordas a Santa Fe de Antioquia, estamos hablando de 650.000 millones de pesos. Entonces creo que hoy hay una gran posibilidad, hay que terminar las vías, que además van a mejorar la competitividad no solamente de Antioquia, sino de todo el país. Andrea. Yo tengo varias preguntas, sobre eso, pero me quiero ir al Legislativo Nacional. Representante, fuera de cámaras estábamos hablando de la reforma laboral. Si ustedes están pendientes, ya que vaya a empezar discusión en plenaria, ¿qué sentido tiene para ustedes debatirla si lo que se cae en Congreso, la ministra va y lo regula de cuenta de ellos
como es el título de los derechos colectivos. Entonces ese sistema de pesos y contrapesos sí funciona. Bueno, Andrea, yo creo que usted tiene toda la razón. Aquí hay una agenda o una doble agenda legislativa, y es lo que nosotros obviamente realizamos bajo nuestra labor legislativa, que la Constitución nos lo permite, pero también hay una agenda paralela del gobierno tratando de legislar y suplantar nuestras competencias. Entonces aquí todos los días salen un sinnúmero de resoluciones y decretos, prácticamente que uno los puede analizar jurídicamente, como muy bien lo dice Andrea, con fuerza de ley, que incurren en vicios de inconstitucionalidad, donde nosotros tenemos que, ¿y qué estamos haciendo? Demandando la nulidad ante el Consejo de Estado. No nos queda de otra, y también los gremios y la ciudadanía. Por ejemplo, el sector minero energético. La ministra de Ambiente ha emitido decretos prácticamente suplantando nuestra función que afecta el sector. Entonces, a principio de año salió el decreto 44 del 2024 para declarar zonas protegidas de manera temporal por 5 años hasta por 10 años, que esto afecta a todas las actividades económicas, especialmente el sector minero. Ahí sacaron un decreto que estamos esperando que quede en la Gaceta el ministro del Interior para entregarle autoridad ambiental a poblaciones indígenas. Es decir, en Colombia vamos a quedar con más de 800 autoridades ambientales. Eso es una locura. O sea, el desarrollo del país se va a frenar completamente. Ahí están con otro decreto que tiene la ministra de Ambiente frente al tema de las áreas de reserva también especiales. Se viene el decreto de las zonas agrícolas o agroindustriales. Entonces, el gobierno de manera muy responsable, sin tener obviamente estudios técnicos, está tomando una serie de decisiones que a nosotros no nos queda más que acudir ante las altas cortes. Como también presentamos hace 20 días, liderado por el senador Miguel Uribe, la demanda de nulidad por la prohibición de exportación de carbón a Israel. ¿Y sabe cuánto afecta esto económicamente a nuestro país? Esto deja, en el país dejamos de percibir menos 650.000 millones de pesos al sistema general de regalías. Al presupuesto general de regalías que vamos a aprobar en noviembre y que son los recursos que llegan a todas las regiones. Claro, y llegan a todas las regiones. ¿Algo más sobre política nacional? Sí. Bueno, entonces remate rápidamente, por favor, que nos cogió la noche, mire la hora. Estuvo muy interesante el debate de control político a la Unidad Nacional de Protección. ¿Usted quedó satisfecho con las respuestas? Porque fue paradójico ver al director diciéndole que iban bandidos, sí, iban bandidos, y que llevaban armas, obvio, llevaban armas, y era dinero, sí, también llevaban dinero, y todo por cuenta de los ilegales. ¿Usted quedó satisfecho con esas respuestas? Oiga, Andrea, yo llevo 6 años en el Congreso de la República, y yo nunca había visto un gobierno que respetara tanto al Congreso de la República. Tan descarnado. Sí, o sea, eso es sin pena, o sea, eso es directo. El ministro de Salud hace 3 meses fue y nos dijo a nosotros que no iba a responder a una moción de censura. Desconoció la moción de censura, no le puso ni rojo, habló 5 minutos y se fue. Y llega esta semana, el director de la Unidad Nacional de Protección no dio una explicación, realmente no le contó al país qué ha pasado con los bandidos que iban en la caravana, que fue detenida acá en el departamento de Antioquia, a la altura de la jurisdicción de Cisneros, que salió a denunciar el gobernador de Antioquia. Y dijo, ¿sabe qué? Es que prácticamente la culpa la tienen ustedes, los congresistas, porque ustedes aprobaron la ley de paz total. Y yo lo que estoy haciendo es cumplir con la ley que ustedes aprobaron, sin pena ni gloria. Fuera de eso dice, parlamentarios transportan de todo en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección, las camionetas que le entregamos a usted. Y le digo yo, diga los nombres de los parlamentarios, sembrando obviamente un manto de duda. Llega el ministro del Interior, Andrea, el doctor Cristo, y dice que entre más crezca la institución, menos se puede controlar o más difícil es de controlar la corrupción. Ese fue el sentido del debate de control político. El director de la Unidad Nacional de Protección no respondió nada. Acá lo único que sabemos es que se le garantiza seguridad a los bandidos de este país, que pueden llevar coca, que cargan menores de edad, secuestrados y no pasa absolutamente nada. Entonces estamos jodidos
porque el director de la Unidad Nacional de Protección dice que la responsabilidad es de nosotros los congresistas por haber aprobado la ley de paz total que le permite a él llevar bandidos en los vehículos de la Unidad Nacional de Protección. Esa fue la conclusión de ese Pero debate. esa conclusión quiere decir, o nos está llevando entonces a legitimar a estos bandidos, como usted los llama. Pues mire, Nacho, lo que pasa. Los nombró el presidente Petro hace 10, 15 días gestores de paz. Entonces, en este gobierno delinquir paga. El departamento de Antioquia lleva el berraco por la seguridad. Ayer leí el artículo del Colombiano. El 52% tomado por el Clan del Golfo. El resto, el 12% ELN y un 20% por el Estado Central Mayor. O sea, pero no solamente en Antioquia, el país. La seguridad del país no va bien, Nacho. Y la paz total, a los únicos que han beneficiado ha sido a los bandidos de este país, a todas las estructuras criminales. Y yo lo digo, Nacho, perder un kilómetro de seguridad es muy fácil. Recuperar un centímetro de seguridad es muy difícil. Y este gobierno va a dejar la seguridad física a los colombianos en la olla completamente. Ahora sí, le voy a cambiar del tema. Usted me habló de algo que a mí me gusta mucho. ¿En qué va el proyecto o lo que usted está planteando con los cafés especiales? Oiga, Nacho. O los cafés especiales. Algo más agradable. Algo más tranquilo, agradable. más tranquilo. Algo más Endulcemos la agradable. conversación. Algo más ameno. No, además Bajémosle. que yo soy amante del café, del buen café, del café ese de finca, Sí. el que ellos tuestan. Ajá. Mejor dicho, me Bueno, encanta. recordémosle a los antioqueños, con la senadora Paola Holguín y con varios colegas de la bancada antioqueña presentamos un proyecto de ley para crear el Fondo Emprender de Cafés Especiales, para beneficiar a jóvenes emprendedores y a mujeres, sin excluir obviamente a la población en general. Ya pasó el segundo debate, es decir, va para la Comisión Quinta del Senado de la República al tercer debate. Si Y no yo- pasa es una vergüenza, y le yo digo. espero que el 16 de diciembre, que termine este primer periodo de la tercera legislatura, quede aprobado ese proyecto de ley para que pase a sanción presidencial. Desglósemelo. Pasa ya a sanción presidencial. ¿Qué va a pasar con estos emprendedores? ¿Qué pasa? ¿Les van a dar Tres platica, los van a puntos. ayudar, los van a Tres capacitar? puntos. ¿Qué va a pasar? Vamos a crear el Registro Nacional de Cafés Especiales Muy bien. para hacer un censo. Entonces yo Es decir, si yo ustedes tienen produzco marcas de café Nacho López en mi tostada, meto Claro. todo este medio y voy y me registro. Entonces, Entonces ya, este señor hace. café de origen Nacho. Listo. Entonces Nacho llega, se mete al registro que va a estar en el Ministerio de Comercio y dice, yo Nacho registro mi marca de café. Entonces Sí. ya queda usted dentro del censo. Segundo, la fuente de financiación. El gobierno entre el presupuesto cada año establece, voy a decir cualquier cosa, que para el fondo este año vamos a tener 50.000 millones de pesos. ¿Y para qué son esos 50.000 millones de pesos? Para impulsar todo el tema de comercialización a nivel nacional e internacional y impulsar la venta de una buena taza de café. Es que las experiencias son bien importantes, Nacho. En el exterior una libra de café de origen, porque hay varias categorías de cafés especiales de acuerdo a la textura, a la altura del café, en fin, la libra o el kilo pueden estar entre 30, 40 dólares. Y el dólar que está bien alto, pues está, Hoy hoy se cerró fue a 4.300. imagínese. Cerró a 4.280. Y por último, están articulados el Ministerio de Comercio, el SENA, Impulsa, para toda la estrategia de promoción, comercialización de los cafés de origen, pero obviamente de los que se registren en el registro único de cafés especiales ante el Ministerio de Comercio. Eso es como irse a comprar un vino. Cuando usted llega a cualquier centro, a cualquier almacén, encuentra todas las marcas, porque son fincas distintas las que lo producen. Así es. Eso debería pasar con el café a nivel mundial. Que usted llegue Oiga, a y bien cualquier caro que almacén. está además. ¿Ah? Y bien caro que está, ¿por llegue qué? usted a Por el cualquier dólar. almacén, encuentre los diferentes tipos de sabores. Eso sería maravilloso. Óigame, representante, qué placer tenerlo acá. Este programa usted ya sabe cómo se llama, nos cogió la noche, aquí nos coge. Todavía tengo dos invitados por allá. Da usted como un parte de tranquilidad. Seguirán ustedes muy rigurosamente haciendo la tarea en el Congreso de nuestro país para que sigamos para adelante. Listo, no, Andrea, Nacho, María Andrea y José, muchísimas gracias por la invitación a todos los antioqueños. Muchas gracias. Desde el Congreso de la República seguimos trabajando duro, desde nuestra bancada, con la senadora Paola Holguín, que usted sabe que es mi jefe, dándole duro, defendiendo los intereses, la democracia y la libertad, defendiendo las instituciones, Nacho, y algo bien importante, tranquilos que en 23 meses Gustavo Petro se va y tendremos un nuevo presidente de la República. Y entonces, si su jefe no queda de pronto en esa posibilidad de sonajero. ser, ¿la veremos en gobernación?
Nacho, lo más alcaldía. importante es La veremos garantizar la en 3 democracia. años. Y sin duda la senadora Paola Holguín tiene un futuro muy importante a nivel regional y a nivel nacional, y donde ella diga que hay que estar, ahí estamos. Yo soy un soldado de la batalla. Muy bien, ya lo veo. Muchas gracias.